Mi nombre completo es Miguel Rodrigo Flores Montúfar Vilches. Miguel por mi papá, Rodrigo por mi padrino, Flores Montúfar también por mi papá y Vilches por mi mamá. El problema es que Vilches es un apellido sin cabeza. El papá de mi mamá se borró del mapa antes de que ella tuviera memoria, y los hermanos de mi mamá, con los que ella creció, son hijos de otros padres, por lo que ese apellido, Vilches, no tiene de dónde agarrarse. No es hijo de nadie ni hermano de nadie. Y aunque a mí me afecta poco, porque se trata de mi apellido materno, de modo que ni lo uso ni me lo piden, para mamá resulta inevitable, porque forma parte de su identidad más próxima. Con él firma documentos, hace trámites y se presenta. ¿Cuántos casos así conocemos? No puedo imaginarme a alguien que esté oyendo esto que no sepa de por lo menos 10 personas, 20 personas, que tienen como apellido paterno, es decir, como primer apellido, una palabra que no les significa nada. Y a esas personas, en cambio, no necesito imaginármelas, las conozco. Si estuviéramos hablando solo de nuestro entorno, del mío, por ejemplo, ya alcanzaría para hacernos la pregunta. Pero si extrapolamos nuestro entorno a escala nacional, esa pregunta se convierte en un reclamo. ¿Cuánto falta para que abandonemos el disparate de colocarle a alguien que acaba de nacer como primer apellido el de su padre? ¿O es que todavía no nos parece un disparate? De eso va el episodio de hoy. Bienvenida, bienvenido. Soy Miguel Flores Montúfar y esto es Nota al Margen, un podcast hecho de apuntes dispersos. Mi abuela tuvo 9 hijos con 5 hombres distintos. Voy a detenerme aquí para que revises con cuidado lo que vas a pensar sobre mi abuela antes siquiera de que lo pienses. Repito, mi abuela tuvo 9 hijos con 5 hombres distintos. ¿Hay algo en eso que te escandalice, que se estrelle contra tus valores? Si es así, mejor deja aquí este episodio. Me interesa hablar del asunto de los apellidos, y no puedo hacerlo si a la vez estoy preocupado por convencerte de que no pienses lo que probablemente ya piensas sobre la vida amorosa y la vida sexual de mi abuela. Así que si tienes reparos, mejor lo dejamos aquí y ya nos encontramos en otra oportunidad. ¿Qué te parece? A lo que iba, el asunto de las parejas es importante porque mi abuela crió prácticamente sola a sus hijos. Trabajó desde siempre para alimentarlos, vestirlos y cobijarlos, y en ese esfuerzo apenas recibió apoyo de sus parejas o exparejas, si es que se puede llamar apoyo a las pocas monedas que muy de vez en cuando y a regañadientes alguno le hacía llegar. Esos 9 hermanos crecieron y se criaron juntos, emparentados no solo por el vientre de su madre, sino también por la mesa y el techo que compartían, y que mi abuela les garantizaba. Jamás tuvieron ese vínculo con los otros hijos de sus padres, y sin embargo, el signo de su nombre que los reconoce entre sí, el apellido común, es el materno, es decir, el segundo, es decir, el que no se usa, el que no importa. No hablaría de esto si el caso de mi abuela fuera excepcional, si pocas veces uno pudiera conocer a una madre soltera que cría sin ayuda a sus hijos. Tan pocas veces, digamos, como podríamos encontrarnos en la vida a un padre soltero que cría a sus hijos también sin ayuda. Como sabemos, las madres solteras no son así de inusuales. En el Perú hay alrededor de 990.000. Desde hace muy poco, la ley peruana permite que padre y madre elijan cuál será el primer apellido de sus hijos. Está bien, es un paso importante, pero todavía no alcanza. Mucho me temo que mientras la norma permite elegir, el apellido paterno seguirá imponiéndose como el primero, por la fuerza de la costumbre, pero también por la fuerza del machismo. Sabemos de hombres que, por mucho que lo diga la norma, no piensan siquiera plantearse la posibilidad de que su apellido vaya después que el de sus esposas. En mi opinión, que nada importa por supuesto, esa norma debería eliminar la discusión. Así, el primer apellido sería indefectiblemente el de la madre. No solo eso, el procedimiento para cambiarlo de orden debería ser complicado, burocrático y desalentador. Si el interés del padre por imponer su apellido es tan poderoso, pues que se sople los trámites correspondientes y a ver si al final le dan la razón. Es más, tengo la oscura sospecha de que si por ley el primer apellido fuera el materno, la obsesión masculina por extender la prole empezaría a descender. A mí me gusta mi apellido paterno, y me gusta sobre todo porque me gusta ser hijo de mi papá, pero este no es un asunto de simpatías o experiencias individuales, sino de, digamos, sentido común. No encuentro ninguna razón para que el apellido del padre vaya primero. Y en cambio tengo al menos una, pero es una razón muy importante,
para que en ese lugar esté el de la madre. Supongamos que papá y mamá cumplen cabalmente su papel como tales. Es decir, que papá también se levanta por la madrugada, duerme al bebé, le cambia los pañales, lo lleva a sus controles del niño sanos, sabe cuándo le tocan sus vacunas, le conoce los hábitos y los miedos, participa en la organización de sus fiestas, se amanece cosiéndole el disfraz para la actuación, conoce los nombres de sus profesores y amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Se involucra en todo, en resumen. Incluso en ese caso, hay una diferencia insalvable entre papá y mamá, porque papá nunca habrá gestado ni parido a ese niño. Y sí, podemos coincidir en que madre no es la que pare, sino la que cría, pero si hace ambas cosas, ¿qué habría que discutir? Además, qué fácil decimos gestar y parir, como si no fuesen otra cosa que palabras. Solo esos dos procesos de la maternidad, sin contar la lactancia o el estrés posparto o las profundas heridas en el cuerpo, solo esos dos procesos ya implican suficiente trabajo y suficiente dolor como para que en igualdad de condiciones haya un argumento irrefutable para que la identidad de un hijo esté ligada en primer lugar a la de su madre. Y estamos hablando de una igualdad de condiciones que es, no olvidemos, hipotética, ya que difícilmente se corresponde con la realidad. La norma, incluso en los buenos casos, es que los padres provean y, digamos así, supervisen la educación de sus hijos, pero estén poco involucrados en el día a día. Los horarios, los cuadernos, los cursos, las fiebres, los enamoramientos, la ropa. Antes era más difícil para papá, porque se pasaba el día afuera trabajando, pero ahora, aunque lo normal es que papá y mamá trabajen, el peso de la cotidianidad de los hijos sigue recayendo sobre las madres. Que un padre esté presente, tan implicado como la madre en la educación de los hijos, y que dedique tanto tiempo de su día a pensar en ellos y resolverles la vida, es algo que ocurre cada vez más, lo que también es muy bueno. Y sin embargo, si comparamos esos casos alentadores con el cuadro grande de nuestra realidad, veremos que siguen siendo excepciones. Porque no podemos olvidar el otro montón de casos en que los padres simplemente no están, se borran, como el papá de mi mamá. O hubiese sido mejor que se borraran, porque fueron padres atroces, que hirieron la infancia de sus hijos y la felicidad de sus parejas. También están, por supuesto, los que se aparecen de vez en cuando, prometen que vendrán y no vienen, que ya depositarán y no depositan, pero llegan a casa un día y se gastan, en una divertida e inolvidable tarde de paseo con los niños, el dinero que no son capaces de poner para fines más aburridos y que los niños festejarán menos, como la comida de la semana o la pensión del colegio. Por cierto, es perfectamente posible que una mujer sea una madre horrible, irresponsable, convenida, violenta, cruel. Es perfectamente posible que se desentienda de sus responsabilidades y abandone al niño. Pero cuando el bebé acaba de nacer, que es cuando se inscriben sus nombres en el registro civil, es muy difícil saber si todo eso ocurrirá. Como es difícil saber si el hombre será un buen padre o si en cambio abandonará a su hijo a los pocos meses o años, si es que no lo ha hecho ya, por supuesto, o si más tarde habrá que perseguirlo para que cumpla con sus obligaciones económicas. Ahora bien, en el momento mismo del nacimiento del niño, ¿hay dudas sobre cuál debería ser el primero de sus apellidos? Creo que el caso de mi abuela también ilustra algo que es bastante más común de lo que creemos. La sociedad nos educa para despreciar a las madres solteras. Cuando las mujeres se enorgullecen de su trabajo al criar solas o prácticamente solas a sus hijos, les caen encima burlas injustas y crueles, el estereotipo imbécil de la madre luchona, por ejemplo. Como si en vez de enorgullecerse por lo que hacen, debieran avergonzarse. Para evitar ese desprecio, a la madre soltera le queda el camino del silencio, la devoción y la castidad. Nada de andar quejándose, nada de hacer otra cosa fuera de atender a los niños, nada de estar saliendo. Porque si una mujer desatiende ese mandato y luego de separarse tiene otros novios, tiene otros hijos, lo que significa que tiene sexo y puede que hasta lo disfrute, despierta la furia conservadora. Por eso preferí quitarme de encima, antes de empezar este episodio, a quienes vieran en el caso de mi abuela el ejemplo de lo que está mal en una madre soltera, que tenga varios hijos, que haya tenido varios maridos y también, por supuesto, que haya sido y sea pobre, porque pocas cosas se le perdonan menos que la pobreza a una mujer sola con hijos. Alguna vez deberíamos preguntarnos por qué les exigimos a las madres solteras un esfuerzo descomunal, del que igual vamos a burlarnos. ¿Por qué nos molesta que hablen? ¿Por qué nos indigna que tengan sexo o que se vayan de fiesta? ¿Por qué las odiamos tanto?
Esta es una nota al margen dentro de la nota al margen. Dos de las últimas películas de Disney, Coco y Encanto, narran historias de grandes familias regentadas por mujeres. Por viudez o por abandono, son ellas quienes sostienen a su larga descendencia. En el caso de Coco, la familia Rivera tiene un árbol genealógico que empieza con Mamá Imelda, que murió hace muchos años. Su tataranieto, Miguel, es el protagonista de la historia. En el santuario familiar, encabezado por Mamá Imelda, no aparece su marido, no se habla de él, y la actividad a la que éste se dedicaba, la música, está prohibida en casa de los Rivera. Estos ejercen desde los tiempos de Mamá Imelda el modesto pero seguro oficio de la zapatería. A pesar de que el tronco de la familia es esta mujer, el apellido con el que sus descendientes se reconocen no es el suyo, sino el de quien fuera su marido, ese hombre que, según la leyenda familiar, abandonó a su esposa y a su hija pequeña para triunfar como músico. En Encanto ocurre algo similar. Mi hermano me hizo notar que en esa película todos los miembros de la familia protagónica se apellidan Madrigal, la abuela y sus hijos e hijas, pero curiosamente también sus yernos y nietos. Como los Madrigal fundaron el pueblo donde viven, que todos tengan el mismo apellido puede deberse a que incluso los yernos tienen algún parentesco con esa familia germinal. Más me gusta pensar, sin embargo, que se trata de un signo de respeto. Quien se integra a los Madrigal, sea hombre o mujer, abandona su apellido y toma el de la casa que lo recibe. Madrigal, además, no es un apellido cualquiera. Recordemos que en realidad quien fundó el pueblo donde viven en la película fue la abuela Madrigal, porque su marido murió durante el desplazamiento forzado que los expulsó del pueblo del que provenían. Madrigal, madriguera, madre. La abuela Madrigal es, además, la madre fundadora del pueblo. Encanto está ambientada en Colombia y Coco en México. En ambas, las matriarcas son severas e intransigentes, cargan con la tarea de mantener unidas a sus familias, y no les ha temblado la mano para advertir y castigar. En ambas, los árboles familiares se fortalecen y ramifican a partir del esfuerzo de esas mujeres. No deja de ser significativo que estas dos películas de Disney, que cuentan historias de padres ausentes y grandes familias matriarcales, se localicen en países de América Latina. En el océano de urgencias en el que nos estamos ahogando como sociedad, el asunto de los apellidos parece secundario. Incluso podría traer complicaciones documentarias, podría enredar las genealogías, o desaparecerlas, o qué sé yo. Para conocer las implicancias legales de todo eso, tendría que leer la opinión de los abogados al respecto, y eso no podrá ser, porque los abogados escriben sus cosas en una lengua incomprensible para mí. Ahora, sobre el mar de problemas en el que chapoteamos, es cierto, cambiar el orden de los apellidos no está entre nuestros asuntos más urgentes, no se compara con el desempleo, el precio de la canasta básica o el colapso de los sistemas de salud y educación. Es más, con el avance de la coalición conservadora, que está tomando una a una todas las instituciones del Estado, es probable que incluso la ley que ahora permite elegir el orden de los apellidos esté en peligro. De todos modos, que algo no sea urgente no quiere decir que no sea importante. Lo es para los hijos de mi abuela, por ejemplo, que a todos los efectos son hermanos, salvo en ese primer apellido que en vez de emparentarlos entre sí, los diferencia. O para quienes tienen apellidos de padres inexistentes, intermitentes, violentos o irresponsables, un rastro que sería mejor empujar hacia el final de sus nombres. O para las madres, que en las etiquetas de los cuadernos de sus hijos, en la invitación a la matiné o en el dorsal de la camiseta de fútbol ven escrito el apellido de un sujeto que no compró los útiles, que no llevará al niño a la fiesta y que jamás se apareció en sus entrenamientos. Asombra que hayamos pasado por alto lo injusto que es todo eso, para hijos y madres, como si no importara o como si fuera inevitable. Nuestra identidad importa, y si bien hay algunos elementos de ella que son inevitables, como la genética o el lugar de origen, el apellido es afortunadamente uno de los que sí podemos cambiar. En alguna parte leí que nada de esto tiene sentido porque la madre también usa el apellido de su padre, de modo que al final siempre triunfa el patriarcado. A ver, tomemos nuevamente el caso de mi abuela. Cuando le pregunté por su padre, ella me contó que lo conoció recién a los 18 años y que no tuvo casi relación con él. Antes de hablar con mi abuela para este episodio, yo no sabía cómo se llamaba su papá, ni a qué se dedicaba, ni dónde se murió. Y me di cuenta luego de que durante nuestra conversación tampoco se me ocurrió preguntarle. Es mejor así. Mi abuela es hija de su madre, Vidalina Fernández, y de un sujeto sin nombre, pero con al menos un apellido, Salazar.
Como yo lo veo, antes de mi abuela, Salazar era una palabra que no indicaba ni significaba nada. Antes de mi abuela, el Espíritu de Dios paseaba sobre las aguas. Ella tuvo a sus hijos, trabajó para alimentarlos y vestirlos, y se negó a separarse de ellos. Cuando les fue mal, los acogió de nuevo en casa. Cuando hizo falta, ayudó a criar a sus nietos. Al fundar una estirpe, pero sobre cualquier otra cosa, al cuidar de esa estirpe, al protegerla y verla crecer, mi abuela tomó una palabra hueca y sin valor, Salazar, y la convirtió en un apellido de verdad. De allí, de ese cuidado, provenimos la treintena larga de parientes que somos sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Evidentemente, esta es una interpretación personal, simbólica. Me sirve a mí para entender mi origen, pero no hizo más fácil la vida de mi familia materna. Me conmueve la tenacidad de mi abuela, que resistió casi todos los temporales, pero no quisiera que esto se entienda como un elogio de la precariedad. Que una persona se canse tanto y se gaste tanto, y que su esfuerzo apenas le alcance para alimentar y vestir a sus hijos, no debería ser un ejemplo de superación, sino una razón para avergonzarnos como sociedad. No es bello ni justo ser pobre, es una mierda, sin atenuantes. Y bueno, ya que estamos, la conmiseración tampoco sirve de nada. Las madres solteras no existen para ser el espejo donde nos miramos para sentirnos mejor, porque a fin de cuentas, nuestra vida no es tan difícil como las de ellas. Cuando pequeño me di cuenta de que mamá llamaba papá a más de una persona. Ninguna vez a su padre biológico, que nunca conocimos ni ella ni nosotros, y ninguna vez tampoco a los padres de sus hermanos. A los hombres mayores que cumplieron con ella alguna función tutelar, mamá les decía papá. A su padrino, por ejemplo, que vivía en la esquina de su casa. Al papá de una amiga que gobernaba con severidad a una familia numerosa. Y a un hombre sereno que estaba enamorado de mi abuela y que se preocupó por la educación y el bienestar de mi mamá. A ese último nosotros le decíamos abuelito. Creo que al igual que mi mamá, todos los hijos de mi abuela buscaron alguna vez a sus padres biológicos o, a falta de ellos, a otros hombres que les ofrecieran afecto, cuidado y atención. Y creo también que todos entendieron, en algún momento, que podían reconciliarse con sus padres, o no reconciliarse, aceptar las paternidades adoptivas o no aceptarlas, o podían dejar eso allí, porque en esa búsqueda de sus padres terminaron reconociéndose tarde o temprano como lo que habían sido desde el principio y para siempre, hermanos entre sí e hijos de su madre. Por eso, y aunque esto también ocurra solo a nivel simbólico, me gustaría despedir este episodio saludando a los hijos de Blanca Salazar, mi abuela, con ese apellido que los emparenta y que en un mundo menos absurdo llevarían primero. Mis tíos Marta Salazar, Alex Salazar, Carlos Salazar, José Salazar, Luis Salazar, Magali Salazar, Olga Salazar y Ángelo Salazar. Y también, por supuesto, Karin Salazar, mi mamá, que cargaba a todas partes con sus 4 hijos, que cocinaba mientras lavaba la ropa, mientras nos ayudaba con las tareas, y que ahora debe estar escuchando esto en alguna pausa de su trabajo o en el largo camino de vuelta a casa. Llevaba algunos días buscando una forma más bonita de despedir este episodio dirigiéndome a ti, pero no doy con ella. Quizás deba resignarme a que para decirte cuánto te quiero y cuánto te debo, siempre seré un niño que está aprendiendo a hablar y no encuentra las palabras. Hasta que las encuentre, mamá, van las únicas que tengo. Te amo. Y muchas gracias. Hubiera sido imposible escribir este episodio sin la ayuda de mi abuela, mi mamá y también mis tías y primas. Gracias a ellas por conversar conmigo para esta nota al margen. Gracias a Ángel Flores Montúfar por señalarme el detalle de los apellidos en la familia Madrigal. Gracias a Mayra Pérez Márquez por todas las sugerencias. Quería hacer una pequeñísima aclaración final. Cuando digo que papá nunca habrá gestado ni parido a ese niño, me refería a la infinita mayoría de casos, pero no ignoro a los hombres trans que pueden gestar y parir. Puedes escuchar este episodio en YouTube, Spotify, eBooks y Google Podcast. Puedes seguir a Nota al Margen en Twitter y Facebook como @margenpodcast. Soy Miguel Flores Montúfar. Gracias por estar del otro lado.